Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. La teleserie comenzó hace unos meses, cuando el Frente Amplio se molestó por la actitud de la Democracia Cristiana como partido opositor de gobierno. El Frente Amplio, de hecho, decía que la DC no era muy opositor, o así lo creían, asegurando entonces que actuaban como, más bien a veces, un partido que pactaba con el gobierno. Bueno, ahí el pacto administrativo entre la exconcertación, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio, la verdad es que no funcionó mucho. Este acuerdo aseguraba a un demócrata cristiano estar a la cabeza de la Cámara para este periodo. Bueno, sabe, termina Maya Fernández, le tocaba a un demócrata cristiano. Empezó a tambalear todo este acuerdo por este problema que le digo yo de enero aproximadamente. Las negociaciones se mantuvieron y cuando a los ojos de la opinión pública el acuerdo se había allanado, porque había gente del Frente Amplio que iba a votar para que se cumpliera, había 16 de 20 votos del Frente Amplio, hoy sufrió un nuevo y escandaloso revés, que terminó costando la candidatura de Gabriel Silver, quien iba a ser el presidente de la Cámara. La razón: correos anónimos destinados a todos sus colegas parlamentarios que acusaban a Silver de violencia intrafamiliar contra su señora, la también militante y expresidenta demócrata cristiana, Cristina Orellana. La reacción fue rápida y el diputado, junto a la propia Orellana, su esposa, fueron a la PDI para presentar una denuncia por el delito de acción pública. Además, acusó una operación política deleznable para hacer caer el acuerdo administrativo. ¿Qué pasará ahora? Al parecer el PS y el PPD están disponibles para cumplirlo, pero el Frente Amplio vuelve a ser un misterio. ¿Qué demócrata cristiano asumirá la candidatura a la presidencia? ¿Conseguirá ahora los votos? Bueno, esta teleserie que le hemos llamado aún no termina. La votación para la mesa de la Cámara está prevista para el próximo 19 de marzo. Pero más allá de lo que suceda con la Cámara, ¿qué sucederá con la investigación? Porque, ¿qué hay detrás de estos mensajes anónimos? ¿Hay cuánto de verdad? ¿Es solamente una operación política para dañar una postulación? Eso sería muy grave. Hay que saber quién envió esos correos, que son anónimos. Así que queda mucho paño que cortar en esta noticia. Y en Inglaterra, Theresa May tuvo un durísimo revés. Nuevamente, el Parlamento británico rechazó, y además por goleada, el acuerdo sobre salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit, que está prevista para fines de este mes, el 29 de marzo, tiene que operar el Brexit. La decisión obliga a realizar una nueva votación que se realizará mañana y en donde se decidirá si quieren, ahora ya en manos del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, que el país abandone el bloque sin acuerdo, es decir, a sangre de pato, muy chileno, el hard Brexit que le han llamado. O de lo contrario, los propios miembros de la Cámara de los Comunes le pedirán a Europa una prórroga para volver a negociar. Bueno, ¿qué implica el Brexit? Lo conversaremos con un experto aquí en Vía Pública. Y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió el proyecto que presentará el Ejecutivo, todavía no lo presenta, no se conocen los detalles, el Ejecutivo, y que busca ampliar las atribuciones de las policías. Uno de los puntos más controversiales es la extensión del control preventivo de identidad a mayores de 14 años. Por un lado, aseguran que el control de identidad no ha disminuido la delincuencia. Por otro, que el que nada hace, nada teme. Esos son los partidarios de esta medida. ¿Medida efectista o efectiva? Lo conversaremos también en la mesa de debate aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla. Ahí los quiero invitar a que respondan esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la iniciativa que pretende ampliar el control de identidad? Control de identidad, no es detención por sospecha, es sencillamente que la policía pueda pedirle a alguien de mayor de 14 años que se identifique. ¿Estás a favor o estás en contra? La pregunta es en cuanto a si estás de acuerdo. Si estás de acuerdo, sí. Si no, no. Hacemos una pausa, volvemos a conversar aquí en Vía Pública.
El Brexit se ha transformado como en una palabra un poco rompecabezas, así, o sudoku, o esos trabalenguas, o los problemas de ingenio, porque es difícil de entender a estas alturas. Que si traen el voto de Europa, se consiguen una negociación, vuelven a Londres, pero la Cámara de los Comunes a la primera ministra no se lo vota a favor, entonces ahora tienen que ir a Europa. Es un lío que al final se entiende. Pero lo importante es saber qué le va a pasar a los británicos y qué le va a pasar a los extranjeros, a los europeos que vivían como europeos con este acuerdo en Inglaterra. ¿Qué va a pasar con Irlanda? ¿Se acuerdan que había una guerra hace unos años y es parte del acuerdo? Pasa por allí también. En fin, para entender qué viene de aquí al 29, que es, algunos dicen el abismo, de la salida forzada y a sangre de pato, disculpe el chilenismo, de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Qué pasa de aquí al 29? ¿Qué espacios quedan? Preguntémosle al profesor Stefano Palestini, académico del Instituto de Ciencias Políticas de la UCE. Stefano, gracias por estar aquí. Hola Matías, un placer. A ver, partamos por lo que sucedió hoy, el segundo revés fuerte, con votos del propio partido de Theresa May. No es que la oposición le negó el acuerdo, su partido se lo negó también. ¿De qué se trata esta negativa? Bueno, es un nuevo fracaso de Theresa May, menos apabullante que el fracaso de enero, donde perdió aún por más votos. Pero sí, es un nuevo revés. Cuando pierde el voto, cuando su proyecto de acuerdo para salir de la Unión Europea es votado en contra en enero, el mandato que recibe Theresa May es muy claro. Tiene que renegociar con la Unión Europea fundamentalmente tres opciones. La primera, lograr de alguna manera un mecanismo unilateral de Inglaterra, de Reino Unido, para salirse de esto del backstop, que si quieres más adelante podemos hablar, porque no todo el mundo entiende qué es el backstop. Eso Theresa May no lo logra. La segunda alternativa era buscar que al menos hubiese un plazo definido para que este backstop se pudiese retirar. Eso tampoco Theresa May lo logra. Y la tercera alternativa era buscar un arreglo alternativo a este backstop, que tampoco Theresa May lo logra. Y por lo tanto, no es una gran sorpresa. No logró nada. De acuerdo no fue. El mandato que tenía una vez que perdió en enero en Westminster de ir a Bruselas, con 3 mandatos no consiguió ninguno de los 3. ¿Qué es lo que backstop? Dame el paréntesis para que entendamos bien. Sí, backstop es una especie de cláusula, ¿no? Que la Unión Europea propuso para solucionar este problema que tú mencionabas, gravísimo, que es el problema de Irlanda, ¿no? Como la gente sabe, hay 2 Irlandas, ¿no? La Irlanda del Sur, que es una república independiente, y la Irlanda del Norte, que es una región que es parte del Reino Unido, ¿sí? Hoy en día... Católicos protestantes y esa es la diferencia. Exactamente, hay un conflicto por décadas, ¿no? Muy violento, ¿no? Recordemos IRA, ¿no? Y los ataques terroristas finales de los años 90, ¿no? Hoy en día las 2 Irlandas son parte de la Unión Europea y por lo tanto no hay barreras comerciales entre las 2 Irlandas. La gente y los bienes y servicios se pueden mover libremente. En caso de un Brexit, Irlanda del Sur, la Irlanda independiente, seguiría siendo parte de la Unión Europea. La Irlanda independiente, no la de Londres. Exacto. No la del link con Londres. Perfecto. Exacto. La Irlanda de Dublín seguiría siendo parte de la Unión Europea, pero la Irlanda del Norte ya no. Y por lo tanto habría un borde. ¿Sí? Claro. Entonces, otra vez la frontera entre las 2 Irlandas. Y eso da susto. Eso da susto, hay complicaciones económicas, pero sobre todo hay complicaciones en temas de seguridad, ¿no? El conflicto se podría reactivar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es precisamente por eso que la Unión Europea propone este backstop, ¿no? Que es una cláusula, ¿no? A través de la cual en el fondo se da un plazo para que, en caso de que haya un Brexit, Irlanda del Norte siga siendo parte del mercado común europeo por algunos años. O sea, por unos años, o sea, eso es una excepción. Se produce el Brexit, más allá en qué condiciones, sale todo el Reino Unido de la Unión Europea, pero no Irlanda del Norte. Que si bien es parte del Reino Unido, por la otra situación se le deja adentro. Precisamente. Para evitar una externalidad negativa superior al Brexit. Claro, lo podríamos traducir como una salvaguarda, ¿no? Y la verdad parece muy positivo. Sin embargo, para los Brexiters duros, ¿no? Para aquellos que quieren a toda costa un Brexit, esta idea del backstop hace ruido, ¿no? Porque de alguna manera no se estaría logrando la salida completa del Reino Unido, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Y es precisamente eso lo que ellos le pedían a May, que renegociara con la Unión Europea. ¿Y en qué quedó eso? Va a haber, si es que el 29, que es la fecha límite, se produce el Brexit, ¿es con Irlanda del Norte o no? Bueno, hay algunos pasos previos que tú mencionabas, ¿no? Mañana va a haber una votación en la cual se va a votar si va el Reino Unido por un hard Brexit directamente. Probablemente
ese resultado no vaya, ¿no? Y se vote en contra de esa salida dura, ¿no?, de la Unión Europea. Dura y accidentada y brusca. Exactamente. En ese caso habría una nueva votación, ¿no?, en la cual se votaría por una extensión, ¿no? Así como los estudiantes que a veces piden extender el deadline, ¿no?, el Parlamento inglés pediría una extensión del deadline. Pero la pregunta que se hace la Unión Europea es... Exactamente. ¿Para qué? Si ya Theresa May de enero a la fecha ha negociado un montón de cosas y no le ha ido bien, no lo ha logrado, ¿qué puede conseguir? Ya no es Theresa May, la que él quería negociar ahora es la Cámara de los Comunes, es el Parlamento británico. Estaría por verse. ¿O tendrían que mandatar a quién? ¿Cómo es eso? Probablemente tendrían que mandatar a un representante. ¿O caería el gobierno de Theresa May, se hace una nueva elección y esa nueva persona iría mandatada? Bueno, esa decisión recae en el líder de la oposición, ¿no? Jeremy Corbyn tendría que llamar nuevamente a un voto de no confianza. Y él ya lo hizo después de la votación en enero y Theresa May exactamente ganó. Theresa May eso. No sobrevivió al voto de no confianza, ¿no? Por lo tanto, es muy incierto, ¿no? Y probablemente Theresa May volverá a intentar hacer una nueva votación de su paquete, de su acuerdo, y si nada sucede, el 29 de marzo el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. Nadie sabe bajo qué condiciones. Ese es el punto, que es un poco, no solo brusca, sino bastante ciega la salida. Es bastante ciega. Hay un montón de preguntas que hacen los grandes analistas del mundo que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Y con esto, como yo que te preguntaba recién, con la Irlanda del Norte, pero no solo eso, en un montón de situaciones que quedan un tanto abiertas. ¿Cómo se resuelve en la política internacional de estas grandes comunidades y estas grandes instituciones las cosas que no están perfectamente detalladas en un acuerdo? Esto es inédito. Todos los analistas dicen el Reino Unido, la Unión Europea están caminando por un terreno que no está pauteado, no hay mapas, no sabemos realmente cómo sucede. Esta sería la primera vez, ¿no?, que un Estado miembro abandona la Unión Europea, que la Unión Europea tiene un nivel de complejidad enorme, ¿no? Y recordemos, Matías, una cosa muy importante. Todo este gran embrollo, ¿no?, esta gran chambonada en el fondo que es Brexit, se generó por un referéndum cuya campaña, ¿no?, se basó sobre la base de información errónea, ¿no? Aquí las noticias falsas que se le han llamado, las fake news, las famosas fake news de Trump, las fake news que vienen de Rusia, aparentemente en buena parte. Y las fake news de los propios ingleses que, digamos, lucharon por este Brexit. Claro, me refiero a esa familia, a ese tipo de cosas que se mencionan mucho para Trump y para Rusia. Bueno, operó también aquí en el caso del Brexit. A gente se le decía, había campaña de noticias falsas que el Brexit significaba una cosa que en realidad no era. Y por eso quizás muchos dicen que por esa razón ganó el Brexit. Exactamente. Ahora, lo curioso es que Cameron, que ahora que perdió el gobierno, era contrario al Brexit, lo presentó como para salir del paso y le salió el tiro por la culata. Y Theresa May también era contraria al Brexit. Sí, y se transformó en la capitana del Brexit porque, bueno, tiene que hacer la pega. Exactamente. Es curioso. Sí. Ya, tú dices, no está escrito, es terreno no escrito lo que ocurre con este hard Brexit del 29, si es que pasara. Pero algo va a tener que pasar. Pues, ¿por dónde van a transitar estos peregrinos con los ojos cerrados? Sí, bueno, hay un escenario posible del cual se empieza a hablar por un poco más de insistencia, que es la idea de ir a un nuevo referéndum, ¿no? Básicamente reconocer que el mundo político, Westminster no ha sido capaz, ¿no?, el gobierno tampoco han sido capaces de resolver esta situación y buscar, digamos, un acuerdo con la Unión Europea, y por lo tanto, en una democracia, cuando la clase política no puede resolver los problemas, teóricamente se debiese volver al pueblo, ¿no?, al pueblo soberano, ¿no?, y por lo tanto hacer un segundo referéndum. ¿Quién tiene la facultad de convocar a un segundo referéndum porque alguien dice, pero un momento, que si ya hubo una manifestación del pueblo, es falso volver al pueblo, es trampa? Hay muchos que lo han dicho, sería ser malos perdedores, no reconocer la voluntad popular. Entonces con la chiva, disculpa, pero de volver a la voluntad popular, se está negando la voluntad popular que ya se manifestó. ¿Quién tiene la facultad de apretar esa tecla? Bueno, tendría que ser una decisión nuevamente del Parlamento, y evidentemente lo que tú dices es cierto, pero hay que también partir de la base de que el primer referéndum se hizo sobre bases muy poco sólidas, sobre la base de desinformación. Hoy en día el público británico sabe mucho más en qué consiste el Brexit, ¿no?, y entiende mucho mejor cuáles son las consecuencias, ¿no? Todo el debate, los últimos meses el debate se ha centrado en el tema de Irlanda, que es probablemente el más grave, ¿no?, el más serio, el que más preocupa. Pero la verdad es que la cantidad de otros problemas de índole económica, ¿no?, la situación de
los temas laborales. Europeos, ¿no?, que viven en el Reino Unido. O viceversa. O viceversa. Todo eso está en un limbo, ¿no?, que complicaría las políticas migratorias del Reino Unido, complicaría obviamente la economía, ¿no?, porque ya la economía del Reino Unido no funcionaría sobre las bases de las regulaciones europeas y por lo tanto habría una disonancia, ¿no? Por lo tanto, efectivamente se empieza a entender mucho más cuáles son las consecuencias que tiene esta salida. Y si esto fuese una casa de apuestas, de la cual los ingleses son bastante buenos por lo demás, pero no me refiero a los apostadores, sino que ¿hay algún consenso o qué dice el mundo de los analistas, de los expertos de la política, los que están mirando esto? ¿Qué pronostican? ¿Tú has visto que...? Sí, no hay pronósticos ciertos. La verdad es que si se votara, por ejemplo, una extensión, ¿no?, de la salida, ¿no?, y si la Unión Europea la concediera, bueno, eso podría ser, por ejemplo, un tiempo que podría permitir quizá la generación de un nuevo referéndum, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. ¿Cuán cierta es esa posibilidad? La verdad depende del analista que le consultes. Y los más duros, los más Brexit, ¿cómo justifican el riesgo de Irlanda de generar una frontera donde hubo una guerra tan sangrienta y que fue bien resuelta por el Reino Unido, por Inglaterra, en fin? Es bastante loco, Matías, porque de hecho dentro de esos Brexiters duros, ¿no?, que quieren una salida a toda costa, ¿no?, está el Partido Unionista Irlandés, ¿no?, que uno pensaría que debiese tener una postura mucho más cuidadosa, ¿no? Hay gente que vivió todo el proceso de conflictos, ¿no?, vivió las negociaciones de paz. Ahora bien, ese partido, que es un partido que apoya a Theresa May, a pesar de que hoy día votó en contra de Theresa May, también fue el partido que votó en contra de los acuerdos de paz entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Por lo tanto, un partido bastante complicado, bastante difícil de entender, ¿no? Y ellos, la verdad es que ellos quieren la soberanía de la antigua Gran Bretaña, ¿no?, la Gran Bretaña imperial prácticamente. Quieren recuperar la soberanía y ese es como el gran objetivo que tienen, ¿no? Y en ese sentido matizan un poco lo que pudieran ser las consecuencias, las externalidades negativas, ¿no?, de un Brexit duro. No tocaría en todo caso la autonomía y la independencia de la Irlanda del Sur, ¿no? Eso no está en cuestión para nada, ¿no? Evidentemente no. Ni siquiera en las mentes más afiebradas. No, lo que sí se ha especulado, ¿no?, es que efectivamente si se empiezan a poner barreras, ¿no?, esto podría favorecer quizá en un futuro una eventual unión entre las Irlandas, ¿no? Y eso sería realmente una cosa bien impresionante. La Unión Europea el año pasado dijo, una Irlanda unida podría, ¿no?, optar por ser miembro de la Unión Europea, por ejemplo. Abrió esa posibilidad para generar todavía más fricción e incertidumbre. Bueno, eso es un escenario posible. Entonces, ¿mañana otra votación o jueves? Mañana otra votación. Sí, por el Brexit duro o no. O ir a Bruselas ya nuevamente. Bueno, Stefano Palestini, muchísimas gracias por venir a ilustrarnos un poco más y a desasnarnos sobre un tema que parece tan complejo y difícil, pero si uno sigue la hebra, logra entender lo que ocurre allí en la Gran Bretaña. Gracias, Stefano. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Chao, buenas noches. ¿Estás de acuerdo? Este es el tema que vamos a tocar luego, ¿eh? Si estás de acuerdo con la iniciativa que pretende ampliar el control de identidad a mayores de 14 años, el 87% sí está de acuerdo, el 13% que no. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y hoy día el ministro Andrés Chadwick explicó, pese a que no se ha presentado y no se conocen los detalles de este proyecto, esta idea de ampliar las facultades a las policías y entre ellas la que ha generado más ruido y de hecho eso somos buenos, no sé si en otras partes igual, de ponerle nombre o chapa o identidad a los proyectos en general. Así como fue Aula Segura, este seguramente se va a llamar Control de Detención, aunque lleve más cosas adentro. Y eso ha sido materia de una discrepancia que no es para nada nuevo, que divide mucho las formas de pensar de las personas respecto de cómo mira la sociedad. Y es parte de lo que queremos conversar con expertos, porque también hay que ir a las evidencias, hay que ir a la eficiencia o a la eficacia, o algunos dicen que es una medida que efectista más que eficaz. Pero hablemos con gente que entiende sobre este tema. Mauricio Duche es abogado y académico de la Universidad Diego Portales. Mauricio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y el presidente ejecutivo de Espacio Público, David Rudzinski, director ejecutivo de Fundación... Ah, no, tú eres presidente, disculpa. Claro, tengo doble chapa, UDP y Espacio Público. Tú eres el presidente de Espacio Público. Yo, cuando estaba leyendo la presentación, me confundí. Pido disculpas,
Y en todo caso está David Rosinski, que está con nosotros, que es el director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro. Hecha la aclaración y la corrección, los saludo. David, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Matías. ¿Efectiva o efectista el control de detención? Para ir sabiendo qué pinta cada cual. Ninguno de los dos. Nosotros creemos que no se está aplicando como corresponde. Creemos que faltan procedimientos. Hoy día estamos yendo a la bandada a buscar posibles delincuentes, posibles personas que tengan algún tipo de encargo de la justicia, y creemos que no cumple el objetivo para el cual se creó el objetivo. Mauricio. Yo creo que efectista, la evidencia comparada te muestra que la capacidad que tienen sistemas similares al control de identidad en países que, ojo, tienen un poco menos que en Chile. En Chile lo que tenemos es inédito a nivel comparado, es bajísima para reducir el crimen, y la poca evidencia que tenemos en Chile apunta en esa misma dirección. Yo diría, déjame agregarte un par de adjetivos. Yo creo que la propuesta del gobierno es desconcertante y muy preocupante. Pero sin embargo, da la impresión, y hicimos una pregunta, nosotros no es una encuesta científica, no tenemos que ser una... Pero las personas que responden ahí, y yo tengo la sensación de que el gobierno lo ha medido, de que a una parte de la población importante, quizás mayoritaria, esto le hace sentido. Más control de identidad, como decía un amigo mío, rasca donde pica para muchos, da la impresión. ¿Por qué dices tú que es preocupante, que es efectista, que no produce los efectos que se buscan? A ver. Bueno, me parece que habíamos alcanzado un cierto acuerdo como sociedad de que teníamos que encarar los temas de seguridad tocando los puntos de fondo. Y esto se tradujo, en mi opinión, en que el año pasado se llegó a un consenso bien importante que había que meterle mano a la policía, una reforma bien importante, particularmente a Carabineros, para mejorar sus capacidades profesionales tanto en investigación de delitos como en prevención. Y la política pública se había encaminado aquí, lo que me pareció fue un acierto del gobierno, nadie se había atrevido a tomar el toro por las astas. Sin embargo, una política basada, en cambio, en los controles preventivos de identidad, borra completamente con el codo lo que escribimos con la mano el año pasado, porque hace descansar el trabajo policial fundamentalmente en estrategias de muy poca profundidad, ¿cierto? Que básicamente significan policía salga a pescar con una red lo que agarre, y eso evidentemente va a agarrar algo, pero no es lo que socialmente esperamos que se agarre, no con la eficacia que esperamos que se agarre, ¿cierto? Ni con la capacidad de producir los resultados mínimamente esperables. Como te digo, esto es lo que muestra toda la evidencia en Chile. Por ejemplo, hoy día los datos indican que menos de un 2% de los controles de identidad se traducen en detenciones, un 2.4% más o menos encuentran una orden de detención vigente, y cuando uno compara el control preventivo en este promedio general con el control que ya existe en Chile hace 20 años, que es el control que se ha denominado investigativo del Código Procesal Penal, el control preventivo de identidad es mucho menos eficiente. Hay que hacer el doble para lograr los mismos resultados. Entonces, estamos insistiendo en una estrategia de baja calidad para un problema que ya habíamos entendido teníamos que tomar de fondo. Entonces, es preocupante que insistamos con esto, es desconcertante y es efectista. ¿Te parece a ti que es poco eficiente esta pesca de arrastre, como se le ha llamado? Es poco eficiente, y está claro que la gente que quiere estar más seguro. Y obviamente que cualquier cosa que se diga puede ser para ellos llamativo, puede hacer que crean que sea efectivo. Pero realmente, si hoy día en Chile no hacemos una reforma estructural de todos los temas relacionados con seguridad, desde los niños desde los 10 años hasta que pasan a ser adultos y qué pasa con ellos después, nunca vamos a lograr tener un país más seguro. Entonces podemos tener desde los 14 años, de los 16 años, pero tenemos que ver qué está pasando. Ayer o anteayer salía también un estudio que habla de cerca de 200.000 niños que no están yendo al colegio. Bueno, preocupémonos de esos 200.000, preocupémonos de los niños que no están asistiendo a clase en forma regular. Nosotros con Fundación hicimos un estudio de niños que no van a estudiar a un determinado colegio en una comuna versus los delitos que estaban pasando esas noches que ellos no iban a estudiar porque estudiaban de noche. Cuando lo íbamos a buscar a la casa no habían delitos casi en la comuna. Entonces, ese es el trabajo, y muchos más obviamente que hay a nivel mundial, experiencia, podemos llevar a cabo para poder disminuir la delincuencia y no pensar que en 4 años, en 3 años vamos a disminuir la delincuencia, y sobre todo con los menores de edad como están hoy día. Mauricio, tú dices que es poco eficiente la evidencia para conseguir, porque solamente un 2% logra, ¿no es cierto?, tenía órdenes pendientes, en fin. Pero desde el punto de vista disuasivo para los delincuentes,
¿tiene alguna función? Bueno, eso es lo que te digo. En Chile prácticamente no hay estudios, déjame decirte, entre otras cosas no hay estudios porque Carabineros y el propio gobierno no ha producido las cifras que se comprometió a producir cuando se aprobó el control preventivo de identidad hace 3 años. Recordemos, la ley estableció estándares de publicación de información para poder precisamente hacer una evaluación y eso no se hace. Yo hoy día me metí a la página del Ministerio del Interior y la Subsecretaría y no están los datos. Y cuando estaban de una manera tan agregada y con tanto retraso que no servían para nada. Entonces, en Chile no estamos hablando y tenemos muy pocas posibilidades de evaluarlo. Pero en el ámbito comparado donde esto se ha hecho, por ejemplo, en Nueva York hubo una gran cantidad de estudios a partir de una decisión judicial del año 2013 que limitó enormemente esta facultad en las policías, ¿cierto? Y todo el mundo pensó que iba a ser la debacle, iba a aumentar la delincuencia. Todos los estudios consistentemente han mostrado que no ha aumentado y que, por tanto, en el mejor de los casos, el efecto de facultades similares a esta es puramente marginal en la prevención del delito. Una cosa es que no sea eficiente para atacar el delito, pero tampoco... Ni para prevenirlo. Ni para prevenirlo. Pero tampoco es que, o sea, el problema es que se va a gastar muchos recursos donde no hacen falta. No es que empeore la situación, eso en ningún caso, ¿no? Bueno, es que el sistema de justicia penal y la prevención del delito es suma cero. Tenemos recursos limitados. Y si tú los inviertes en algo que es poco productivo, vamos a dejar hacer otras cosas, algunas como las que sugiere David, que sí son muy productivas. Pero además, no hay que descartar que esto no es solo un problema de eficiencia, sino que el promover el control preventivo lo que te ha permitido es que hoy día tengamos más de 3.600.000 controles, los cuales el 98% de la gente no tenía ni pito que tocar y a esa gente se le privó por corto tiempo libertad en algunos casos, se le registró en muchos otros la evidencia muestra que se generan situaciones potenciales de conflicto porque con la policía y eventualmente mal uso de la fuerza, y además toda la evidencia nos indica que estas facultades se ejercen no se distribuyen democráticamente en la sociedad, sino que se ejercen selectivamente sobre ciertos grupos, normalmente los más vulnerables, con lo cual se refuerzan procesos de discriminación, ¿cierto? Bastante de eso. Entonces, sí tiene costos sociales importantes, tiene costos en divertir recursos para la prevención y tiene costos en que la señal que le estamos dando a la policía es que estamos incentivando un trabajo policial de mala calidad por sobre el que deberíamos esperar, orientado a la línea que dice David, mucho más focalizado. ¿A ti te parece que opera de manera de inhibir a un eventual delincuente si en una de esas me toca un control de detención o tampoco te parece que? Tampoco, porque al ser a la bandada en cualquier lugar, si ya veo un carabinero, obviamente que le va a hacer el quite como delincuente y me voy a ir a otro lugar. Y quería agregar algo más, lo que decía Mauricio recién, es que si vemos los mayores de 18 años, que pueden ser focalizados, sujetos de, y vemos en dónde se hicieron, la cantidad de veces que podrían haber hecho a la misma persona más de una vez es muy probable. Entonces, acá nos está haciendo un trabajo ordenado, un trabajo sistemático, porque, mira, estamos poniendo lectores de placa patente, estamos poniendo cámaras, estamos dándole esta facultad a las policías. Y la delincuencia no es que se fue a cero, ni mucho menos, bajó muy poco. Creció la violencia, creció la cantidad de delitos en distintas comunas que hemos visto, sobre todo en la región metropolitana y también en las capitales regionales a nivel de país. Y eso hace que te demuestre que esto no sirvió para poder bajar o para poder decir, mira, no lo voy a hacer porque pueden haber 10.000 carabineros en la calle que pueden hacerme control de identidad. ¿Por qué un gobierno a estas alturas, su gobierno plantea una idea como esta? ¿Qué crees tú que inspira a una autoridad a plantear? Bueno, esto es lo que me tiene más desconcertado, porque esta claramente no va a ser ninguna solución a los problemas de delincuencia en serio y no le veo lamentablemente otro fin que retomar la agenda, de poner en debate un tema que siempre es un fusible favorable. ¿Por qué? Porque, como dice David, la gente sí tiene una legítima preocupación en los temas de seguridad y esto aparece como se está haciendo algo. Y lamentablemente esta hipótesis, digamos, que es el efectismo o el populismo, se ratifica cuando uno ve lo que dice, por ejemplo, el ministro del Interior hoy día, en donde da información que es incorrecta técnicamente. A ver. Es incorrecto que hoy día no se pueda registrar, ¿cierto? Las policías no tengan facultades de registrar las mochilas, las vestimentas, los vehículos de las personas. Esto perfectamente lo permite el control del artículo 85, que exige un indicio. Esa norma también permite controlar la identidad de los menores de edad. Perdón, esa norma, déjame ponerte un solo dato. Antes de que se aprobara el control preventivo, entre el año 2011 y 2015, ese control de identidad se ocupaba en promedio anualmente a 2 millones de personas.
O sea, se ocupaba muchísimo. ¿Cierto? Y hoy día se creó el control preventivo, que efectivamente tiene estas restricciones porque básicamente le dice a la policía, usted puede controlar a quien quiera, cuando quiera, ¿cierto? Y claro, lo que hizo la policía es que transfirió todos los controles y ahora solo hace preventivos y no hace esto otro. Y se dice, no tenemos facultades para registrar ni podemos controlar los niños. Eso no es verdad. A los dos les recuerdo, y me lo mencionó un diputado que está a favor de esta medida, el diputado Jorge Alessandri, y me planteó un caso que fue bastante bullado, salió en las noticias. ¿Se acuerdan ustedes dos delincuentes que andaban en un auto en las cercanías del Tabo, me parece, si no me equivoco, por esa zona, o el Quisco, cerca de San Antonio, en esos balnearios? Y con que, armamento en el... exactamente, que los detuvieron, le pidieron que abriera la maleta, encontraron una suerte de o no sé si tan mini arsenal, y después en el tribunal resulta que señalaron que esa detención o esa revisión era incorrecta o era ilegal, entonces no sirvió de nada. Entonces decían, bueno, la verdad que todos los derechos están con los delincuentes y no están... ¿Se acuerdan del caso, cierto? Sí. Bueno, según me decía el diputado Jorge Alessandri, decía, o esta medida o esta nueva facultad sería justamente para evitar que pasara eso. Bueno, eso nuevamente es no tener la información básica para proponer modificaciones de política pública. Porque si el diputado revisara mínimamente los números, se daría cuenta que en Chile las detenciones que son decretadas ilegales, en promedio acumulado en 15 años, es menos de un 0,8%. Y yo he hecho los análisis de qué es lo que significa eso en términos de controlar y decretar ilegales los controles de identidad. Y resulta que los controles de identidad que se decretan ilegales, haciendo la proyección con esta cifra, es de un 0,03%. Ya, pero en caso como ¿por qué se decretó ilegal esta detención? Si encontraron que había armamento... Tú siempre en los sistemas de justicia criminal vas a encontrar un caso en el que puede haber discrepancia en la interpretación, pero tú no puedes legislar por un caso que representa el 0,003%, sino que tienes que legislar por lo general. Porque ¿quién se hace cargo de los 3.500.000 personas que son privadas de libertad a corto tiempo? Se les revisa las cosas y no había ninguna razón para hacerlo. O bien hay que revisar también el parte policial, quizá el parte estaba mal hecho, se detuvo al vehículo de mala manera. Como decía Mauricio, no es por este caso que vamos a autorizar. No, él puso un ejemplo, no dijo que ahora, esto no se justifica. El problema más grande también, perdona, para hablar un tema, hoy día en Chile no te exige que los menores de 18 años anden con su carnet de identidad, lo porten. Y lo que quiere hacer el gobierno justamente es desde 14 hacia los 18 años obligar, pero no han hablado de obligar el carnet de identidad. Entonces ahí vamos a tener otro problema, el mal uso del carnet de identidad, la pérdida de los carnets de identidad, para poder llegar a fiscalizar a una persona de 14 años. Mauricio, ¿tú querías añadir algo? No, lo que te quiero decir es que lamentablemente en este tema, más allá del ejemplo que tú nos diste, lo que uno ve es mucha anécdota para justificar cambios de política pública. Y cuando un sistema maneja 3.600.000 casos al año de estos, si tú quieres encontrar errores, yo te voy a encontrar cientos de errores. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es el caso excepcional donde hay un error o el caso excepcional donde hay un acierto, sino que es el funcionamiento general a la luz de los datos, de la evidencia que disponemos, y hasta el momento no he escuchado ninguna evidencia de la autoridad que quiera ampliar una facultad que es extremadamente problemática por motivos de eficiencia, por motivos de derecho, no ha dado ningún antecedente concreto que la fundaría. Y esto es lo preocupante. ¿Y en ningún país del mundo han entregado datos comparados de algún país del mundo donde haya funcionado esto bien? O sea, punto uno, en el ámbito comparado no hay controles preventivos como existen en Chile porque siempre existe alguna exigencia de algún indicio o alguna sospecha para poder controlar la identidad de alguien. Que eso es lo que hace el artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Sin razón aparente en ningún país del mundo? Esto es una anomalía. En Estados Unidos esto sería decretado inconstitucional al día siguiente. Por cosas menores se han decretado inconstitucionales facultades policiales. En países que vemos que, ¿cierto?, por una parte. Y en los datos que existen en facultades similares, las tasas de utilización son mucho más bajas que en Chile. En Chile tenemos tasas de 5 o 6 veces superiores de personas controladas por cada 1.000 habitantes. Mayores de 18. Exacto. Sí. Y incluyendo menores, sí. A los menores de 18 también los controlan. ¿Y cómo se hace si no está en la facultad? Porque sí existe. Esto es lo que te estoy diciendo que es un error antiguo. O una fake news. No sé qué es lo que es a esta altura. El control antiguo que sigue vigente permite controlar sin discriminación de edad a cualquier persona, pero en la medida en que haya un indicio. Con indicio. Ya. Ok. Ese sería el cambio. Sí, y de hecho mis datos indican que entre el año 2017 y 2018 hubo más o menos 100.000 menores de 18 años que fueron controlados. Nada menor.
Sí, si un menor de edad ingresa a un domicilio y lo pilla la policía, en el fondo esa persona va a ser controlada y está dentro de los datos que dice Mauricio, que sí hoy día se puede hacer con la ley, la primera ley en el fondo del control de identidad preventivo. Claro, lo que pasa que lo que parece se está proponiendo es que la policía pueda controlar a quien quiera, donde quiera, sin limitaciones. Y esto es inaceptable en una sociedad democrática porque lamentablemente aprendimos que espacios de discrecionalidad tan fuertes, sin algún tipo de control, pueden traducirse en abuso. Entonces, venimos aprendiendo esto hace poco y esto es lo que sorprende, por eso digo que me tiene desconcertado. Cómo con todo lo que hemos vivido este último año volvemos a una estrategia que vuelve a insistir en el mismo problema. David Rosowski y Mauricio Duche, les quiero agradecer a los dos por esta conversación ilustrativa para un tema que seguramente se va a tomar la agenda. Buenas noches a los dos y gracias. Muchas gracias, Gracias a ti por por la la invitación. Hacemos una pausa. A la vuelta revisamos los resultados de la pregunta justamente que estábamos haciendo. Si usted está a favor o no de esta facultad eventual para las policías. Pausa y volvemos en Vía Pública. Me parece que revisamos los resultados de la pregunta, de acuerdo, los invitamos a participar, si que estás de acuerdo con la iniciativa que pretende ampliar el control de identidad a mayores de 14 años, es decir, trabajarla de los 18 actuales a partir de los 14, el 87% está de acuerdo, el 13% no está de acuerdo. Vamos a nuestro portal de Noticias 24 Horas.cl. Comisión de Salud aprueba donación de órganos entre vivos y por afinidad. Más detalles los pueden encontrar ahí para entender bien de qué se trata esto, porque es muy interesante. Y en nuestro portal siempre todo el detalle de las noticias nacionales, internacionales, videos, deporte, en fin, 24horas.cl, más que recomendable. Revisemos cómo está la temperatura en este momento aquí en la región metropolitana. ¿Qué le parece? Sí, 20 grados con 4 décimas. Está despejado en la región metropolitana, 20 con 4. Para mañana y pasado se esperan máximas 31 y 29 despejados los 2 días. Y vamos a otras temperaturas. Coyhaique, región de Aysén. Máxima 15 grados. Habrá lluvia. Y en La Serena, región de Coquimbo, parcial. Máxima 19 grados para mañana. Con el misil en el placar de Soda Stereo. Bueno, un 12 de marzo del 96, los argentinos Soda Stereo, que ustedes se escuchan, se encerraban en los estudios de MTV en Miami para dar vida a una de sus obras más recordadas. Se trataba de la primera grabación acústica de este tremendo grupo trasandino. Estilo resistido por Cerati y compañía, quienes se negaron por lo menos en 3 oportunidades a dar el sí a este proyecto. Claro, la razón que daban es que sus canciones no quedarían bien en un estilo acústico. La verdad que es tan bueno Soda Stereo que aunque lo pongan a tocar con cualquier cosa, yo creo que suena bien, además eran tan talentosos. Bueno, la idea es experimentar con arreglos inusuales, dejando de lado el clásico sonido más eléctrico de esta banda, ¿no? El resultado, los aplausos de los fans, la crítica que firmaban la consolidación ya definitiva de Soda Stereo en muchísimas partes. Así nació Confort y Música para Volar. Disco que sería todo un éxito, como un misil en mi placar. En el closet, que serían los argentinos, el placar. Y el recuerdo de Soda Stereo, que siempre es tan agradable, ¿no? Soda Stereo, para terminar esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.